Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Gracias por comenzar con nosotros la semana. El horario prime del canal de noticias de Chile comienza en esta oportunidad con el debate que ya se instaló derechamente sobre la carrera presidencial. Más bien hay que preguntarse si es muy anticipado estar discutiendo sobre candidaturas presidenciales para una elección que será recién en noviembre del próximo año. Ricardo Lagos dejando la puerta ya derechamente abierta, diciendo que si cumple ciertas condiciones va a ser candidato, y Sebastián Piñera con una larga entrevista que dio ayer, donde más bien se acerca, más que se aleja, la posibilidad de ser postulante de su propio sector. Déjeme formularle al tiro la pregunta que tenemos desde muy temprano esta mañana en nuestra fanpage en facebook.com/24horas.cl sobre el particular. Independientemente de sus preferencias, ¿quién cree que será el próximo presidente? Y bueno, están las alternativas donde aparece Sebastián Piñera, Ricardo Lagos Escobar, o usted cree que ninguno de los dos porque va a ser otro el presidente de Chile. Nos puede responder, como ya lo han venido haciendo montones de personas durante el día. Nos puede comentar el tema también con el hashtag Vía Pública en Twitter. Lo vamos a conversar con invitadas que tenemos aquí en el programa para analizar y desmenuzar el momento político chileno. Un momento político que ha generado también otras noticias que vamos a revisar más adelante en el programa. Comenzamos los anticipos en Vía Pública con los siguientes titulares. En este día lunes 5 de septiembre, día 5, ¿no? Sí, 5 de septiembre todavía, son las 10 de la noche con 59 minutos. Plantean un mayor control en los gastos y fin de la ley reservada del cobre después del reportaje de informe especial. La Contraloría reconoció que hay dificultades en la labor fiscalizadora del organismo. La economía chilena creció apenas 0,5% en julio. El ministro de Hacienda dijo que la cifra obliga a tener una agenda económica más ordenada. Y en Venezuela convocaron a una manifestación en el Palacio de Justicia bajo el lema "Informar no es un delito", en rechazo a la detención y abogado, además de un periodista chileno llamado Braulio Jatar. Ya vamos a ir con esa historia en los próximos minutos. Pero vamos a comenzar con la historia que les presentamos anoche en Informe Especial. Cuentan con uno de los presupuestos más altos de la nación, pero las falencias que hay en la fiscalización han levantado una serie de cuestionamientos a propósito de ese reportaje que reveló la falta de control en los gastos del ejército. Solo un ejemplo, casi $1.000 millones en rendiciones desde el 2011 aún siguen sin ser revisadas. Son montos que llaman la atención. La inversión total vinculada al sector defensa alcanzaría este año a unos $5.100 millones. En la realidad de las Fuerzas Armadas, el comandante en jefe del ejército utiliza discrecionalmente unos 2.800 millones de pesos. Falta de control que se ve reflejada en los casos de desfalco al interior del ejército, como el denominado Milico Gate y el fraude en licitaciones informáticas. Y yo ya he dicho, la Contraloría tiene plenos poderes para fiscalizar. El contralor Jorge Bermúdez reconoció una serie de dificultades en la labor fiscalizadora del organismo que encabeza. Funcionarios son llamados a retiro en medio de investigaciones, el estrecho círculo que componen las empresas prestadoras de servicios y los millonarios gastos reservados de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Mejor saquemos a la Contraloría del control de los gastos reservados, porque la Contraloría no puede hacer nada al respecto. O sea, el comandante en jefe eventualmente podría meter esa plata en su bolsillo y no habría ningún problema. A esto se suma la falta de fiscalización del Ministerio de Defensa a través de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, que tiene pendiente la revisión de $929 millones y 79.000 millones de pesos en rendiciones de 2011 a 2014 en el Ejército. Yo lo veo mucho más como una acusación contra el ministro Burgo y contra el actual ministro que contra quienes desempeñamos ese cargo en el gobierno anterior. Particularmente porque la subsecretaría se estaba recién organizando. Apenas asumimos el ministerio, ordenamos realizar todo el proceso de análisis. Se han rendido cuentas en el 2014, 2015. De aquí a finales de año tiene que estar resuelto todo lo que es la rendición de cuentas. El reportaje reveló además algunas adquisiciones del ejército entre 2010 y 2014 a través de la ley reservada del cobre, que solo permite comprar material de guerra. Reparación de oficinas por $6 millones, reparación de rancho por $31 millones. A través de un comunicado, el ejército explicó que las adquisiciones se hicieron gracias a un decreto del gobierno para responder a las catástrofes que afectaron al país entre 2010 y 2014. Hay que derogar la ley reservada del cobre, estableciendo un nuevo sistema de financiamiento en que haya una real participación del Congreso Nacional, tanto del Senado como en la Cámara de Diputados, en las autorizaciones respectivas y en los sistemas de control. Por cierto, hay usos de esto que tienen que ser aún más vigilados, pero cuando uno dice deroguemos esto, la verdad es que es una posición un poquito ingenua, porque hay que decir, bueno, ¿y qué pasa después sin esa ley? ¿Cómo se financian las Fuerzas Armadas? Una discusión que divide las agendas de parlamentarios con la del gobierno.
Le contamos ahora que el movimiento estudiantil va a evaluar pedir la renuncia de la ministra de Educación en el próximo plenario. Este domingo regresaron a la calle, pero la convocatoria no superó las 1000 personas en Santiago. Muchos se preguntaron si está desgastado el movimiento y también qué opinan sus pares y los chilenos sobre la educación hoy. Bueno, nosotros salimos con micrófono abierto para escuchar la evaluación de este proceso social. La educación chilena no es mala, pero está focalizada a quien la paga. Sinceramente, lo que más me gustaría a mí, yo priorizaría la calidad antes que el lucro. ¡Educación gratuita! Es un poco más difícil que se logre la misma asistencia. Ni siquiera me enteré que había marcha. Y aparte que era día domingo. ¿Quién va a ir el día domingo a marchar? Debería ser día semana. Sé que están luchando por gratuidad. ¿Qué más? Antes teníamos el apoyo de muchas personas y hoy en día hasta están en contra. Es que no muestran todo. Lamentablemente faltan cambios y hoy día ha perdido un poquito de fuerza, pero la idea sigue activa, yo creo. No importa el frío, si tal, todo es por la lucha para nuestras futuras generaciones. Todos los movimientos tienen sus momentos de pic y movimientos de descanso. Yo creo que están los líderes, porque si hay un líder que no promueve la unión de todo un grupo, ese grupo va a estar ahí con lo que él piensa. Por el mismo tema de que tal vez las mismas personas que comenzaron esto ya se cansaron. El de hoy en día encuentro que no está resultando bien el del 2010, porque el del 2010 por lo menos salieron a marchar. La educación chilena no se vende. Hay poca voluntad política para cambios concretos. Creo que la marcha es una forma de recordar que estamos ahí, pero deberían haber nuevas formas. Y eso es lo que no se ha trabajado muy bien. No nos interesa que la educación siga siendo una empresa. Más allá de calidad, yo pienso que tendríamos que hablar de igualdad. Si no resulta con este grupo de alumnos, a lo mejor van a seguir nuevos movimientos estudiantiles en el futuro. Hoy entró en vigencia la nueva ley de probidad que incrementa los estándares de transparencia y previene los conflictos de intereses de autoridades y funcionarios públicos. La presidenta Michelle Bachelet encabezó la ceremonia que da el vamos a esta ley y dijo que se trata de un paso importante para generar garantías en beneficio de la ciudadanía y que son parte de la agenda de transparencia. Entre otros, esta normativa extiende la exigencia de declaración de patrimonio e intereses y establece un fideicomiso ciego, es decir, la obligatoriedad de parte de los altos funcionarios públicos de entregar la administración de su patrimonio a un tercero cuando ese patrimonio supere los 600 millones de pesos, incluso la exigencia de desprenderse de algunos activos. Las sanciones por incumplimiento van desde los 3 millones a los 46 millones de pesos hasta la destitución de los funcionarios que incumplan la ley. Esto fue lo que dijo la mandataria. Y hoy damos un paso importante en materia de generar estas garantías para nuestros compatriotas. Ellos han exigido a sus representantes más transparencia y poner coto a la corrupción. Y esta es nuestra respuesta, nuevas reglas del juego, severas, para quienes ejercen cargo de dirección pública y así como para la relación entre los negocios y la política. 600.000 firmas en contra del proyecto que despenaliza la interrupción del embarazo en 3 causales se entregaron durante la jornada de hoy representantes de las iglesias cristianas al ministro del Interior, Mario Fernández. El cardenal arzobispo de Santiago, Monseñor Ricardo Esati, entregó personalmente esas firmas de ciudadanos al jefe de gabinete en rechazo al proyecto de gobierno que permite interrumpir el embarazo en caso de riesgo vital de la madre, inviabilidad del feto y también violación.
Esta última causal es la que mayor controversia ha generado. El derecho a la vida es un tema de derechos humanos, fue lo que dijo Esati tras finalizar el encuentro en el Palacio de la Moneda. La iniciativa debería ser sometida a votación este martes en la Comisión de Salud del Senado. Nos vamos ahora a la economía. Sin mayor inversión no vamos a lograr que la economía crezca más rápido, fueron las declaraciones del ministro de Hacienda después de conocer el índice mensual de actividad económica del mes de julio, que solo se expandió un 0,5%, menos de la mitad de lo que se esperaba y el más bajo en 2 años. La mayor preocupación está puesta en el impacto de esto en el empleo. Las máquinas en esta fábrica de zapatos en el barrio Victoria no se detienen. La producción de calzado nacional continúa, aunque a un ritmo cada vez más lento. Aquí se trabaja al mínimo de capacidad. Dicen que se nota el bajo crecimiento de la economía. El año pasado, el año antepasado, estuvo más o menos normal. Este año bajó. Veo que la cuestión económica ha andado un poquito delicada. Hemos estado complicados con la producción, pero tenemos que tener fe. El séptimo mes del año la economía chilena creció solo un 0,5%, muy por debajo de lo que se esperaba. Durante julio la minería nuevamente se desplomó un 3,1%, mientras el IMASEC no minero, donde se incluye la manufactura, creció apenas un 0,8%. Eso es más preocupante. Si uno ve cómo habían estado creciendo durante el año, era un ritmo superior al 2%. Eso es preocupante, ¿por qué? Porque nos muestra que algunos sectores que no estaban tan mal están empezando a incidir negativamente, por ejemplo, manufactura. La cifra se convirtió en el crecimiento más bajo del año y el menor registro desde agosto de 2014. El ministro de Hacienda reiteró que el resultado exige tener una agenda ordenada, focalizada y sin muchos temas en discusión. Yo hablé de orden de la agenda, yo creo que eso es muy importante. Sin mayor inversión privada, sin que haya gente, inversionistas, empresarios que arriesguen su capital y digan es buen negocio estar en Chile, no vamos a lograr que la economía crezca más rápido. Hasta ahora el sector servicios y particularmente el comercio minorista ha incidido positivamente en el desempeño del año, tomando la delantera y siendo el carro que empuja el crecimiento a falta de la minería. Y si miramos una trayectoria un poco más larga, el comercio está creciendo más rápido que el promedio, está creciendo muy por debajo de lo que acostumbra a crecer, pero está creciendo más rápido que el resto de la economía y por lo tanto sí, es uno de los sectores que está empujando de alguna forma la cifra. ¿Y qué se espera para el resto del año? ¿Cómo nos afecta a todos que el crecimiento no logre despegar? Mayor desempleo y menores recursos para el gobierno son el principal impacto. La medida que se produzca menos, que se generen menos servicios, menos bienes, que se puedan vender, se contrata menos personas. En la medida que haya menos actividad, también son menos los impuestos y menos la capacidad que tiene el gobierno para gastar en un año. Con este resultado se espera que Chile crezca un 1,8% al 2016, cifra que será revisada nuevamente este miércoles cuando el Banco Central entregue un nuevo informe de política monetaria. Nos vamos a ir a la pausa comercial, vamos a volver de inmediato para seguir revisando temas de actualidad en vía pública. Espérenos que volvemos de inmediato. Como un proceso completamente arreglado, calificó el abogado del periodista chileno-venezolano Braulio Jatar los delitos que se le imputan al director del medio opositor llamado Reporte Confidencial. Resulta que Jatar fue detenido el sábado por parte del Servicio de Inteligencia de Venezuela, luego de informar sobre un cacerolazo espontáneo en contra del presidente Nicolás Maduro en Isla Margarita. La Cancillería chilena ha dicho que hace gestiones para poder defender a este periodista. Ahí estaba. Sí, saludó. Es el registro de la familia de Braulio Jatar cuando el periodista salía del tribunal donde se le imputó el delito de lavado de dinero. Su abogado califica este proceso como arreglado, puesto que la acusación se basa en la presencia de 2 supuestos testigos y la existencia de un maletín lleno de dinero en el auto de Jatar que, según su defensa, jamás existieron. Su familia y la oposición venezolana denuncian que detrás de esta detención hay un interés del gobierno por acallar a Reporte Confidencial, medio digital que Jatar dirige y que fue el primero en informar del cacerolazo espontáneo que se produjo el viernes por la noche en la Isla Margarita en contra de Nicolás Maduro. La protesta habría obligado al presidente venezolano a arrancar corriendo, pero se habría devuelto para agredir a una manifestante. Todo eso fue reportado por el sitio de Braulio Jatar horas antes de ser arrestado. Fue
llevado contra su voluntad sin una orden de detención, sin una investigación previa. Además a él no se le, o sea, en todo el día no se le permitió hacer una llamada. Lo quieren castigar, lo quieren callar, se van a buscar y se van a inventar un delito lo suficientemente grave para llevárselo a un calabozo. Para que permanezca allí varios meses, callado, que no pueda hablar. Y a la familia atemorizar, que es lo único que saben hacer. Ese es el plan del gobierno. 45 días dio el tribunal para investigar las acusaciones contra Hattar, que además es abogado. Su defensa explicó también que ahora los servicios de inteligencia tratan de entregar supuestas pruebas de que Hattar financia grupos de extrema derecha en contra del gobierno. La Cancillería de nuestro país declaró estar preocupada y haciendo gestiones para aclarar la situación del periodista nacido en Chile. Yo mismo me contacté con la canciller de Venezuela y estamos a la espera de mayores novedades. Chile defiende a sus conciudadanos. Ese es nuestro derecho y también el derecho que tiene este compatriota. La mañana de este lunes, el exministro Sergio Vittar, el senador Juan Pablo Letelier y los exministros Mariana Elwin, Jorge Burgos y Andrés Velasco dejaron una carta en la Embajada de Venezuela con el objetivo de solicitarle a Nicolás Maduro la liberación de Braulio Hattar. En la ciudad de Sao Paulo se realizó la manifestación más multitudinaria hasta ahora contra el presidente de Brasil, Michel Temer. Él había desestimado las protestas anteriores que comenzaron cuando el Senado destituyó de la presidencia a Dilma Rousseff, al asegurar que eran marchas de grupos pequeños de entre 40 a 100 personas. Sin embargo, se estima que al menos 50.000 llegaron a manifestarse hasta la avenida Paulista bajo las consignas "Fuera Temer" y "Elecciones generales ya". Según varios asistentes, la marcha comenzó en forma pacífica, pero la policía utilizó gases lacrimógenos y hubo personas que fueron incluso impactadas por balas de goma. Desde las fuerzas de seguridad respondieron que la presencia de vándalos en las protestas los llevó a utilizar estas medidas. En los deportes, este martes la selección chilena necesita sumar sí o sí 3 puntos si quiere volver a meterse en la zona de clasificación. El entrenador Pizzi habló en conferencia de prensa y por la tarde practicó por última vez. Este entrenamiento no lo pudo terminar Fabián Orellana por problemas musculares. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol do Brasil! ¡Golazo! ¡De Paraguay! ¡Tiró! ¡Gol! ¡Boliviano! ¡Gol chileno! Eliminatorias reñidas, peleadas combo a combo, donde cada punto vale oro y la localía es una obligación. Esto va a ser muy parejo. Vislumbro que va a ser hasta el final. Una eliminatoria que a todos nos va a exigir mucho esfuerzo. Las eliminatorias más apretadas del mundo, con equipos parejos, con el sueño de ir a un mundial. Chile es una de esas selecciones y el de este martes ante Bolivia es un partido donde solo sirve ganar. Y nosotros tendremos que imponer nuestro juego. Creo que el partido se va a desarrollar más con lo que nosotros podamos proponer que lo que pueda hacer Bolivia. Gary Medel fue expulsado ante Paraguay por insultar al juez. Por eso el jefe hizo un llamado. En general los futbolistas deben trabajar el autocontrol. No he visto nunca a lo largo de mi carrera que las protestas de los futbolistas modifiquen un fallo arbitral. Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que tener autocontrol. Ese autocontrol se debe llevar a la cancha este martes porque son 8 los jugadores que están a una amarilla de la suspensión. Destacan Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Eduardo Vargas, Charles Aranguis, entre otros. Vamos a tratar de que sea lo más tarde posible o que incluso no la reciban. Arturo Vidal y el incidente con Pizzi de este sábado tuvo su episodio aclaratorio. Primero, la práctica del día sábado era privada. No sé cómo lo vieron. El volante se enojó con el técnico por tener malos cobros. Claro, Macanudo era el árbitro en un picado. Arturo tiene esa mentalidad ganadora que quiere ganar absolutamente a todo. También es probable que haya tenido razón Arturo en reclamar lo que reclamaba, porque el árbitro era muy malo. Era yo. No es un tema importante para tratar.
El técnico quiere un estadio lleno con precios razonables para un duelo clave en las aspiraciones de Chile, donde la Roja debe ganar por el presente de ambos equipos, pero sin caer en el exceso de confianza. A mí me gusta que tengan confianza los jugadores, que crean en sus virtudes. Macanudo quiere ganar, se quiere meter otra vez en la pelea y en zona de clasificación. Él confía e incluso regala, como pocas veces, una carcajada. Buen ambiente en Pinto Durán, donde este lunes se elevaron volantines, resultando ganador Mauricio Isla, quien venció a Arturo Vidal. La preocupación la colocó Fabián Orellana, que fue sacado de la práctica y llevado a realizarse exámenes médicos. Más tarde, la NFP confirmó que está totalmente descartado. En el búnker hay tranquilidad, pero no relajo, porque saben que este martes solo sirven los 3 puntos. El último partido que tuvo la selección frente a Bolivia, estuvo ahí peleado y apenas lo logramos ganar con un gol dudoso en el último minuto. No hay dudoso, ya por decirlo de manera elegante, ¿no? Ese partido por la Copa que nos permitió obtener el bicampeonato que se jugó ahí en Boston. Vamos a ver cómo anda Bolivia. Nosotros mañana vamos a tener vía pública especial, por supuesto, terminado el partido, donde lo vamos a analizar también los resultados con invitados aquí en el programa. Nos vamos a ir a la pausa. Un par de cosas sí que les queremos decir. Primero, ya estamos de vuelta, les voy a presentar de inmediato a nuestras invitadas. Antes vamos a hablar un poquitito de política. Hemos visto que el expresidente Sebastián Piñera descartó modificar los plazos en materia de candidatura a la moneda y dijo que la prioridad hoy día son las municipales. Esto después de el remesón que produjo que Ricardo Lagos dijera que no se va a restar el desafío, una cuestión que planteó el viernes de la semana pasada. Remeció el escenario político al afirmar que estaba disponible para el desafío, un paso más hacia una eventual repostulación en la moneda, lo que sin embargo no alteró los tiempos de otro expresidente que también podría estar en carrera. Buen día. Dejemos que cada cosa tenga su tiempo. Hoy día la prioridad de los chilenos es enfrentar y resolver los enormes problemas que afectan y angustian a los chilenos. Y si quiere hablar en términos electorales, la prioridad hoy día es elegir buenos alcaldes. Pese al aviso de Ricardo Lagos, Sebastián Piñera mantiene el suspenso. Después de las municipales o en marzo, como señaló alguna vez, podría anunciar si intentará regresar a la moneda. Pero en la nueva mayoría, ¿en qué pie quedaron los otros presidenciables? ¿Usted baja sus aspiraciones presidenciales? No, yo creo que primero que nada yo dije que valoraba mucho que el expresidente Lagos se hubiese manifestado con claridad. Y yo creo que todos los que estamos disponibles es eso, disponibles. El resto, la ciudadanía tiene la palabra. Al apurar el tranco, Lagos desató la discusión al interior del oficialismo, donde ya fijan parámetros para una posible repostulación. Es muy importante que Ricardo Lagos exprese un proyecto país del siglo XXI, que no sea el candidato de la élite y que no sea el candidato del establishment conservador de este país. Cualquier candidato presidencial que pretenda ser candidato de la nueva mayoría, lo primero que debe hacer es consolidar, refrendar y apoyar el programa de gobierno que construimos entre todos los que somos parte de la nueva mayoría. Pero es evidente que un próximo gobierno va a tener que seguir trabajando muy duro para recuperar el crecimiento, para recuperar el empleo. También desde Chile Vamos esperan mayores definiciones de Ricardo Lagos Escobar. Esto es lo que tiene que contestar. ¿Para qué quiere gobernar y con quiénes lo va a hacer? Y mientras eso no lo haga, difícilmente vamos a justificar su candidatura. Buen día, ¿cómo está? Hola. Pero el posible choque entre Sebastián Piñera y Ricardo Lagos en 2017 incluso entusiasma a un ex candidato presidencial de la alianza. Chile puede estar tranquilo. En cualquiera de los dos casos, con Piñera o con Lagos, siento que Chile va a enmendar el rumbo. La carrera presidencial que va entusiasmando a algunos, con un expresidente disponible para competir y otro exmandatario que definirá a futuro si entra también en la pelea. ¿Quiénes nos van a acompañar en esta conversación sobre candidaturas presidenciales? Bueno, Gloria de la Fuente, directora ejecutiva de la Fundación Chile 21. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida, buenas noches. Gracias por la invitación, Juan Manuel. Está con nosotros también Gloria Hatt, coordinadora nacional de Evópoli. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña también Marcela Sandoval, secretaria general de Revolución Democrática. Muchas gracias, Marcela, por estar aquí. Bienvenida, buenas noches. Y Alejandra Bravo, vocera de Chile Vamos y presidenta también del PRI. Gracias, Alejandra, por estar aquí. Bienvenida. A ti, muchas gracias. A ver, Gloria. ¿Por qué se adelantan los tiempos de Ricardo Lagos? ¿Cómo habría que interpretar la determinación de anunciarlo ahora? Porque, digamos, Lagos primero había dicho, hablemos en marzo, después de las municipales, o sea, dijo, hablemos en marzo, después, tras las municipales, y de repente nos sorprende con esta declaración, donde en estricto rigor no dice, sí, me lanzo con todo, pero fija, digamos, los parámetros para ser candidato.
A ver, si quisiera interpretar, digamos, qué es lo que pasó, yo creo que hay dos cosas. Una más o menos evidente, que es el impacto que tuvieron las encuestas CEP y la recién conocida encuesta de IMARC, aunque se conoce el mismo día que el expresidente Lagos hace el anuncio. Yo creo que es más o menos evidente que ahí hay la necesidad de construir un proyecto político de cara al futuro, y yo creo que Lagos toma la decisión en base un poco a mirar lo complejo que está el escenario, lo abierto que está. Pero lo segundo es que, y creo que tal vez es la mayor razón, es que se han cifrado todas las esperanzas del futuro de la nueva mayoría en el resultado de la próxima elección municipal, donde por lo demás yo creo que tanto el número de alcaldes como el número de concejales, el número de votos, probablemente la nueva mayoría va a sacar mejores resultados, pero probablemente con niveles de votación o de participación muy bajos y en un contexto político que, aunque le vaya bien en todos los resultados, no soluciona el problema de la nueva mayoría, que en el fondo, como le ofrecemos al país, un proyecto político de cara al futuro, donde las reformas puedan continuar de alguna manera. Y yo creo que lo que hace Lagos es un poco adelantar esa discusión, que me parece que es una decisión correcta, adelantar esa discusión porque es inevitable que si él se manifiesta disponible, entonces todos los otros candidatos que de alguna manera no han manifestado claramente su opción tengan que salir a la palestra, digamos. Ya, Ricardo Lagos tomó una decisión de esta característica, Gloria, pero, y te hago la misma pregunta, la adelanta junto a interpretación, ¿por qué razones? Yo creo que es bastante claro. Primero, él no se declara candidato, se declara disponible. Claro, pero digamos el que ninguno de los partidos, es verdad, ninguno de los partidos le tomó... para ser candidato, eso es lo que hace. Sí, yo creo que claramente es para apoyar la campaña municipal. Y tiendo a pensar que también es para tratar de darle algún tipo de sustento al gobierno en el sentido de mejorar las expectativas, de hacer algo como un cambio de rumbo que él pudiera liderar. Pero principalmente creo yo que es el apoyo a la campaña municipal. Ahora, cuando dice Marcela, Gloria, que de alguna manera es para respaldar al gobierno, al mismo tiempo uno podría decir, digamos, que le hace un flaco favor a la presidenta Bachelet, porque 19 meses antes del término del gobierno, la presidenta Bachelet ya siente que empieza a regir aquí el llamado síndrome del pato cojo. O sea, derechamente se desatan las candidaturas presidenciales porque una vez que Lagos abre esta puerta, es decir, establece, digamos, los lineamientos generales como para decir cuándo yo sería candidato, lo que hace es que adelanta los tiempos de otros también. Obliga que de aquí en adelante se empiecen a decantar ya evidentemente las candidaturas, Guillés, Insulza, Allende y otras más. Claro, o sea, de alguna manera se desata la carrera presidencial. Al menos dentro de una nueva mayoría y concertación. Sí, pero yo diría que por un lado es una carrera muy abierta. O sea, de esto se ha hablado mucho de que esta disputa ya está resuelta prácticamente entre Piñera y Lagos. Y si uno ve el último resultado de la CEP, la verdad es que es una carrera abierta. Y también si uno ve la opción de Lagos, también uno ve la opción de la nueva mayoría como proyecto político. También lo pone uno en jaque, porque de alguna manera lo que uno ve, lo que uno puede apreciar ahí como señal es que los últimos candidatos presidenciales de ese referente han sido expresidentes. Por lo tanto, también habla de la poca renovación de la política o la poca renovación que tenemos en opciones presidenciales. Entonces, más bien desde el sector que yo represento, que son como nuevas fuerzas políticas, la pregunta que nos hacemos es cómo le ofrecemos al país frente a esta crisis de legitimidad, porque opciones presidenciales que se levantan con personajes que son, por cierto, con trayectorias como Piñera y Lagos, con tan baja valoración y apreciación pública, de alguna manera, aprobación pública en las encuestas, de alguna manera también lo que ponen ahí en evidencia es un cuestionamiento sobre qué tipo de mensaje estamos dando a la ciudadanía de la política. Entonces yo creo que la ciudadanía esperaría nuevos referentes o nuevas opciones. Pero no deberíamos mirarlo más bien al revés, es que la gente está mirando a Lagos y a Piñera porque esos nuevos referentes no dan el ancho y la gente no los considera, no les gustan, no siente que estén lo suficientemente preparados y capacitados para ser los que debieran liderar los nuevos proyectos. En el fondo, ¿por qué responsabilizar a los que aparecen bien evaluados de los que no aparecen bien evaluados como son nuevos referentes? ¿Por qué tendría que yo mirarlo al revés? Como por culpa de Lagos y Piñera es que los otros no aparecen bien ubicados. Es que tampoco podemos hablar de grandes evaluaciones, porque si fuera por grandes evaluaciones, los políticos mejor evaluados en este minuto no están necesariamente ahí. Estoy recogiendo tu respuesta. Precisamente, no sé, uno pudiera pensar en Gabriel Boric o en Giorgio Jackson, que efectivamente son políticos bien evaluados, pero que... Pero es que ellos no tienen nada para ser candidatos. Exactamente. Tú misma me dices, la encuesta se muestra que un 62% de la gente no tiene definido su candidato. O sea, de hecho... Es una elección abierta. Claro, pero
es una elección abierta, pero la gente no menciona espontáneamente a esos nuevos referentes. Por supuesto que no, porque yo creo que ahí hay un tema también con el nivel de conocimiento. Aquí también está Evópoli, estamos nosotros como Revolución Democrática. También tiene que ver con las barreras de la política. Yo creo que en la próxima elección parlamentaria, una elección también sin binominal, también va a dar nuevas señales. Yo creo que ahí también va a haber una nueva oportunidad también de espacio a una bancada más diversa y también a nuevos referentes que ante la ciudadanía ofrezcan una oferta programática distinta. Porque yo creo que aquí lo que está en juego no son el nombre solamente, sino también la oferta programática que representa un gobierno determinado. Vamos a hablar de eso en un momento más, que creo que es bien interesante el punto que planteas. Te hago la misma pregunta a ti, Alejandra, ¿por qué tú crees que Ricardo Lagos primero adelanta los tiempos? O pareciera que es la sensación que queda instalada, ¿no? Lo sorprendente de Ricardo Lagos es creer que él puede detener la caída estrepitosa que tiene la nueva mayoría de una ciudadanía que además se da cuenta de que realmente a los que más golpea finalmente es a la clase media y sobre todo a la clase media popular. Esta nueva mayoría donde se incorpora además el Partido Comunista que dicen representar al pueblo de Chile pero que lo perjudican gravemente, partiendo por la economía, es no entender, Lagos yo creo que no entienden el país que está viviendo. Y creo que eso lo hace perder una oportunidad de quedarse con su dignidad, de haber sido expresidente de la República e intentar hacer algo que de verdad no. Pero hay algo interesante. ¿Por qué hace, perdón, es que no entiendo por qué hace el vínculo como que Lagos lo que ha hecho es cerrar fila en torno a la presidenta Bachelet? Porque yo creo que no es en realidad la sensación que queda, más bien por el contrario, cuando él habla de la crisis de legitimidad de las instituciones, cuando él más bien da una cierta distancia respecto a no solo la manera en que se ha implementado el programa de gobierno, sino que derechamente parte del programa de gobierno. No tengo la sensación, y corríjame si es que efectivamente alguien ha dicho lo contrario, de que Ricardo Lagos esté diciendo que va a gobernar con el Partido Comunista y que esté cerrando fila en torno a lo que se ha hecho en esta administración. Yo creo que la gente se ha dado señales que el pueblo está dispuesto por lo menos a mirar. Permíteme. La encuesta CEP golpea tan duramente a Lagos porque lo que hace la nueva mayoría, o más bien la exconcertación, es revivir a Lagos, revivir a la exconcertación con Lagos, que es un símbolo de la concertación. Claro. Y lo que la encuesta CEP muestra, en definitiva, no es tan solo el fracaso de la nueva mayoría, sino que al entregarle a Lagos el 5% de lo que le está diciendo el pueblo de Chile, es que tampoco aceptan a la concertación como alternativa de gobierno. Y eso es claro, y eso me parece que es interesante revisar de la encuesta, porque todo el mundo habló de la nueva mayoría, fracasó la nueva mayoría, y eso es lo que mostró la CEP. Entonces yo, de hecho, escribí un artículo que fue publicado y dije, no, es algo mucho más profundo. Aquí, al mostrarle a Lagos, al entregarle a Lagos el 5%, es decirle, ¿sabe qué? A ustedes tampoco los queremos. Y respecto solamente de cuando tú planteas a Revolución Democrática, que tampoco la gente espontáneamente menciona a estos nuevos, comillas, referentes, es porque no son nuevos referentes. Giorgio Jackson, Boric y todos estos jóvenes fueron cómplices de lo que ocurrió en la nueva mayoría. De hecho, Giorgio Jackson puso a toda su gente a trabajar en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Entonces, ahora, la gente sabe eso. ¿No califica en esa misma descripción? No, pero ¿sabes qué? No califica, pero claramente a él le dieron un espacio general. Estos nuevos referentes apoyan y nacen también. ¿Tú no reconoces cero mérito al triunfo de Gabriel Boric en Magallanes? Yo le reconozco cero mérito porque claramente creo que de verdad ellos hoy día han retrocedido. Si hoy día la presidenta Bachelet y la nueva mayoría tuviese un puntaje, una alternativa, o fuese alternativa... No respondió mi pregunta. Mi pregunta es, ¿tú le reconoces cero mérito al triunfo de Gabriel Boric en Magallanes como parlamentario? ¿Y sabes qué? No tan solo no se lo reconozco, o sí, lo obtuvo, claramente, pero él ocupó su cargo, además, para tener en su propia región negocios con su padre que han develado... No, pero eso ha develado... Pero no estás respondiendo la pregunta. Te estoy preguntando si tú le reconoces un mérito en un sistema binominal. No le reconozco... El triunfo porque tú lo pones al mismo nivel de Giorgio Jackson, y Giorgio Jackson efectivamente hubo una decisión acordada de la nueva mayoría, o una parte de ella, para facilitarle el triunfo a Giorgio Jackson. Mira, si hay algo interesante que hace Lagos con su irrupción como posible candidato, ¿cierto?, es que él de algún modo obliga precisamente a, comillas, a esta nueva bancada juvenil, yo no los llamo nuevo referente porque de verdad ellos estuvieron muy comprometidos, están muy comprometidos y se salieron ahora cuando ya le va muy mal a Bachelet, los obliga a develar de verdad cuál es su posición y quién son realmente ellos. Y eso me parece que es interesante porque también los desplaza. O sea, Lagos, al que los trae mayor problema, digamos, con su
con su entrada, digamos, es precisamente a estos, comillas, nuevos referentes. Gloria, antes de que me complemente la respuesta, es que me sorprende que meta en el mismo grupo a Gabriel Boric, digamos, que Gabriel Boric no es nueva mayoría. No, en ningún caso. De hecho, sí, pero Giorgio Jackson tampoco y Revolución Democrática nunca fueron nueva mayoría, pese a... Y nunca lo hemos negado en haber sido, digamos, en haber empujado algún tipo de reforma, y en este caso la educacional, que era perfectamente coherente porque... Exactamente, y en el minuto que las reformas no tuvieron ese avance, también fuimos críticos en decirlo, pero también lo hicimos durante todo el proceso. Entonces también lo hicimos de manera responsable. Entonces me parece también como un poco irresponsable de hacer esa crítica de manera gratuita. Gloria. Diría dos cosas. Primero, yo creo que la virulencia no le hace bien a la política en general, sobre todo porque creo que hay que reconocer, y me parece que eso es parte de la posibilidad de lograr salir del enredo y del escollo en que está la política chilena, que aquí nadie ha ganado. La encuesta CEP dejó abierta, por supuesto, la elección presidencial, pero tiene datos mucho más preocupantes respecto al sistema político. Con un 43% de Piñera la deja abierta. O sea, cuando le preguntan espontáneamente quién va a ser el futuro presidente de Chile, la gente, pero 43%, cuando la intención frente a un 5% de Lagos, baja radicalmente, yo creo, y con una elección muy abierta. O sea, una cosa es lo que la gente crea y otra es por quién va a votar. Exacto. Y cuando la gente le pregunta, ¿le gustaría? Claramente la opción de Piñera baja. Ahora, yo no quisiera entrar al debate virulento porque a mí me parece que no es la tónica lo que hay que discutir. Al revés. Me parece que hay que mirar con preocupación para el sistema político chileno, porque yo creo que esa es la preocupación que deberíamos tener todos los que nos dedicamos a este tipo de cosas hoy, que cuando las coaliciones tienen 8 o 10% de aprobación, que son coaliciones que están instaladas en el Parlamento, con proyectos políticos se supone alternativos, cuando tenemos terceras fuerzas que también logran, las figuras más relevantes, bajar 8 puntos en la misma encuesta, o sea, hay algo que está pasando muy malo en el sistema político, y yo creo que disparar para el frente no sirve para nada. Todo lo contrario, me parece que, y por eso rescato de nuevo, que Lagos salga, que salga Piñera, que salga Osandoni, que salgan todas las candidaturas que quieran hoy en día en el fondo aparecer y florecer o declarar su intención de competir, me parece que solo le puede hacer bien al sistema político en la medida que ponemos la discusión sobre los proyectos políticos en el centro y no la virulencia, la coyuntura y la cosa chica, que yo creo que lo que en este país los tiene bien atrapados en términos de una discusión que no conduce a ningún lado. Lo que pasa es que Lagos, cuando plantea su candidatura, lo hace y dice, y lo explicita, dice, yo no me podía permitir que la gente dijera o que el pueblo dijera que yo me asusto por el 5%. Entonces él se pone como sí mismo. A diferencia del presidente Piñera en su entrevista, que plantea la preocupación por el país. No habla de sí mismo, habla del proyecto Chile Vamos. Entonces ahí cuando tú... Pero ¿por qué Piñera no explicita que es candidato? Porque efectivamente tú dices que de verdad él no... No, porque nosotros estamos en un proyecto, en un proyecto que es Chile Vamos, que tiene fuerzas de centro, o una centro-derecha más progresista, que eso es interesante también para la derecha tradicional y la derecha más como Renovación Nacional, que es más de centro, y este es un proyecto que viene de menos a más, donde todo lo que hagamos está por crecer. En cambio, la nueva mayoría no reconoce... Pero no me está respondiendo la pregunta. ¿Por qué Sebastián Piñera, que lanza un libro que dice la historia se escribe hacia adelante? Eso no puede ser más título de un libro de quien está lanzando una candidatura presidencial y que está, digamos, llenando el terreno. O sea, cualquiera que haya leído libros de ex candidatos presidenciales que van a ser candidatos... Yo te respondo la pregunta claramente. Porque el expresidente Piñera está respetando hoy día con claridad cuál es la fórmula en cómo Chile Vamos va a resolver su candidato presidencial, y nosotros lo vamos a resolver por primarias legales cuando corresponda. Entonces, y él es respetuoso. No, él siempre ha dicho. Es más, les quiero decir, eso es lo importante hacer esta precisión. Nosotros tenemos un comité directivo, que son los 4 presidentes, los 4 secretarios generales, y además está Andrés Chadwick. Y se tomó una decisión política dentro de ese comité que vamos a hacer primaria, y dentro de eso también Andrés Chadwick, que es representante de Piñera en este comité político, tomó esa decisión, es parte de esa decisión. Te hago la misma pregunta. ¿Piñera no explicita que es candidato por lo mismo? No, yo creo que él tiene su plan bastante bien trazado y él va a tomar la decisión y la va a comunicar en el momento que él considere oportuno. Está corriendo con mucha ventaja, es evidentemente la figura mejor posicionada en la centro-derecha. Chile Vamos está funcionando en forma bastante bien integrada y nosotros desde Bópoli apostamos muy fuertemente a un ejercicio democrático
muy amplio y creemos que lo mejor que puede pasar en el sistema político es que haya primarias en todos los sectores y que haya candidaturas, que haya una buena variedad y que haya buenas propuestas. Nosotros estamos ya trabajando en programas de gobierno además que vamos a presentar idealmente dentro de este fin de semana. Hay avances desde todos los sectores y nos preocupa eso. A las personas lo que les importa ahora es entender gente que esté comprometida seriamente. Ahora, ¿por qué el presidente Piñera no ha comunicado su candidatura? Porque él no tiene todavía esa decisión tomada. Y yo creo que no hay que darle segundas lecturas. Y cuando la tenga tomada, la va a comunicar. ¿Qué podría estar frenando a una figura como como Sebastián Piñera, que aparece también afectado de la encuesta, como bien ha dicho varias veces Alejandra, para no tomar esa decisión entonces? ¿Qué podría eventualmente estar frenándolo para no decir que sí? Que él está avanzando bien, sin necesidad de tomar esa decisión ahora, sin apresurarse. También hay que tener en cuenta que para la estabilidad del país es bueno que las elecciones ocurran cuando tienen que ocurrir y no tanto tiempo antes. Lanzar una campaña presidencial ahora... Me acabas de decir que van a presentar un programa de gobierno este fin de semana, digamos, ¿qué es más anticipado que eso? Vamos a presentar, vamos a presentar cuando como no tenemos propuesta... ni las municipales todavía. No, como propuesta que justamente acompaña el desarrollo de la campaña del próximo año. Pero eso no es anticiparse a los tiempos. No vamos a presentar el programa, vamos a presentar el equipo que va a hacer el desarrollo. No, eso es. Estamos acompañando los tiempos que hay que respetar. Y yo creo que es bueno eso. Es más o menos lo mismo. No, Juan Manuel, nosotros no es lo mismo. Nosotros nos estamos preparando para gobernar. Y eso se tiene que hacer con rigurosidad, se tiene que hacer no con improvisaciones, se tiene que hacer con planteamientos serios donde además tienen que converger dentro de los 4 partidos que somos, más los independientes, posturas que son muy distintas unas de otras. Y eso tenemos que hacerlo con tiempo. Lo que nosotros hemos dicho es que iniciamos un proceso donde formamos y conformamos una comisión que sea solo para iniciar los primeros pilares que van a acompañar este futuro programa de gobierno de un presidente que van a ser de Chile Vamos. El presidente Piñera además dijo, es seguro que Chile Vamos va a gobernar este país. O sea, nombra al conglomerado, no se antepone él como sabiendo que es el capital político más importante que tiene nuestro conglomerado. Independientemente si es el candidato o otro electo en esa primaria. Eso es. Ahora, déjame llevarte entonces de vuelta, Marcela, en todo este proceso en el que estamos discutiendo, ¿cómo se inserta Revolución Democrática? A ver, yo quisiera ir justamente porque Revolución Democrática... como otros movimientos, como el movimiento autonomista, como otros movimientos de izquierda y también de derecha más progresista, lo que hacen justamente es como acusar recibo de una señal que yo creo que de alguna manera los partidos tradicionales han tenido como un diálogo de sordo, porque lo que hemos visto este año, sobre todo este año con el tema del financiamiento irregular de la política, no es que era una práctica que se develó y que era única de este tiempo, sino más bien que fue un síntoma durante mucho tiempo en que distintos sectores compartieron un consenso común y que esto se acalló, porque evidentemente no había un marco tampoco regulatorio que fuera muy drástico y que ahora sí, con la reforma. Entonces yo creo que ahí hubo un punto de inflexión y que generó mucha desafección en la ciudadanía. Entonces lo que señalaba Gloria hace un rato es parte de ese diagnóstico y evidentemente lo que yo veo acá es que de alguna manera cuando uno se enfrenta entre sectores más de izquierdas más socialdemócratas o izquierdas más radicales o proyectos más liberales, en fin, o de derecha dura, digamos, lo que uno ve es que uno esperaría que uno tuviera una gran conversación país y sincerara de alguna manera esta crisis, porque sí, efectivamente nos vimos enfrentados a una situación crítica en que yo todavía no veo señales contundentes de parte de los partidos políticos tradicionales. Yo creo que la gran factura que se le pasa ahora al gobierno de la nueva mayoría tiene que ver con eso, y si uno ve también la evaluación digamos, del conglomerado de Chile Vamos, también tiene que ver con eso, tiene que ver con una gran desafección y un alejamiento, y candidatos como que uno los pudiera llamar más díscolos en la misma derecha como Sandón, generan una cierta cercanía. ¿Y por qué? Uno se pregunta por qué si representan un mismo sector. Es porque de alguna manera uno hace evaluaciones y puede decir, representan quizá un proyecto dentro de esa alianza más transformadora. Entonces yo creo que igual hay que acusar recibo de esas señales. O sea, lo que ha pasado ahora con el tema de las FP es claramente pero ustedes, esa ¿cómo señal. se insertan entonces en esta discusión? Digo, desde el punto de vista
de proyectándose a una siguiente elección Bueno, presidencial? ¿Dónde se para? Nosotros nos estamos parando institucionalmente. Nosotros dimos la discusión interna y en vez de seguir o tomar la opción que pudiera haber sido mucho más cómoda de ser movimiento político, tomamos la opción de ser partido con todas las barreras que eso significa, porque ser partido político significa un gran, digamos, un gran paso institucional y sobre todo en un momento en que hay una gran crítica a los partidos políticos. Primero eso, nosotros somos un partido que nos constituimos hace muy poco, recién en julio, el CERVEL nos dio, digamos, la Constitución. Y eso significa hacer una apuesta. Estamos haciendo en este minuto una apuesta municipal, muy acotada, por cierto, sin soberbia. Queremos medirnos en la disputa municipal. Queremos hacer alguna apuesta en algunas regiones que para nosotros son significativas, como Antofagasta y acá en la región metropolitana en 2 comunas que son comunas populares, La Granja, San Miguel. Y nos parece que esa es una opción, pero también hacer una conversación con otros sectores de la izquierda y no quedarnos en el testimonio. Y sabemos que eso es un proyecto a largo plazo. Ya, Gloria. Yo creo que en momentos críticos como el que está viviendo el sistema político chileno en general, o sea, la discusión no se hace, la identidad no se hace en torno a yo soy tal referente en función del adversario, sino que también con ideas propias. Y yo creo que si algo le haría bien al sistema político chileno, yo creo para el nuevo referente de izquierda que sin duda se va a constituir, la propia derecha que tiene su propia alternativa, es tener claramente un proyecto que ofrecerle al país. Yo creo que hoy en día, dadas las discusiones que están instaladas, no solamente el sistema político en la calle, finalmente las marchas en contra de la AFP, ayer tal vez con menos fuerza, pero contra el endeudamiento en la educación en general, hoy día el aborto, o sea, todas las discusiones que hoy estamos viendo a nivel más de la ciudadanía en distintos espacios, en la calle, en redes sociales, etcétera, requieren necesariamente una respuesta política que es mucho más que poner en discusión a los mismos referentes que tenemos. Esto requiere necesariamente una propuesta programática que sea mucho más audaz y que delinee claramente cuál es el camino y trace claramente el horizonte. Yo creo que lo que no tenemos hoy en día es justamente eso. Ya, propuestas programáticas que depende de cuán detalladas estén, porque esta presidenta fue electa en función de propuestas programáticas. No es que la presidenta sacara de repente el sombrero o una nueva constitución, una reforma educacional, una reforma tributaria o una reforma laboral. Eran parte de su programa de gobierno, pero no estaban detalladas. Quiero recordar que la frase de la presidenta dijo, cuando era candidata, nadie se lee un mamotreto. Por lo tanto, los detalles de ese programa no estaban. Y resulta que hoy día uno mira, la misma encuesta de IMAR que tú me citabas más temprano, es que efectivamente está en un amplio rechazo la gente a esa reforma. Y la presidenta tiene un 15% de valoración promedio. Y fíjate que ahí yo creo que hay algo que aprender. Entonces, no sé si delimitar tanto desde el punto de vista de las propuestas programáticas realmente no, pero uno puede trazar ciertos horizontes y ciertas prioridades. Yo creo que si hay algo que aprender en general, todas las coaliciones, particularmente de la recuperación de la democracia para acá en Chile, es que uno no puede gobernar solamente en base a el buen ánimo de una coalición. Uno tiene que tener mecanismos y procedimientos para poder generar, ahí sobre todo cuando hay disenso. Yo creo que es el desafío, por ejemplo, de la derecha hoy en día, que conviven conservadores con liberales. Y en la nueva mayoría, en la nueva mayoría lo que es evidente es el fracaso de un modelo de relacionamiento. O sea, yo creo que es eso. En el fondo, donde tienes partidos políticos con propuestas programáticas muy disímiles y que finalmente la disputa permanente es por la hegemonía dentro de su proyecto y no por las políticas públicas que tú vas a impulsar. Entonces, finalmente terminas atrapado en una discusión imposible. Lo que las coaliciones tienen que aprender, yo creo, en este país, es generar mecanismos para procesar esos disensos, que esos disensos se resuelvan adecuadamente a través de algún tipo de estatuto o algo que no termine finalmente paralizando la discusión. Porque una mala noticia para la nueva mayoría fue haber ganado la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado y finalmente tener mucha dificultad para poner de acuerdo a su propia coalición respecto al programa. Y eso yo creo que es gran aprendizaje y lo que finalmente debería responsablemente hacerse en el futuro. Que va quedando en evidencia cuando uno ve declaraciones como la de un ex ministro del Interior que 2 meses después de haber salido del cargo dice que estamos descarrilados. Exacto, habiendo sido parte del mismo proyecto y habiendo aceptado ser la cabeza principal de ese... Déjame entonces mirarlo, Alejandra, desde otra perspectiva. Es cierto que tal cual como ustedes describen, se está generando un orden dentro del Chile Vamos, pero dentro de ese mismo proceso de orden hemos tenido también en estos últimos meses al menos 2 ejemplos que son muy palpables y concretos de ciertas discrepancias al menos sobre los procedimientos que se estaban diseñando para poder definir al candidato. Manuel José Sandón renunciando a su partido y José Antonio Kast renunciando a su partido, ambos básicamente para forzar necesariamente la realización de primaria. ¿Por qué se llegó hasta ese punto donde 2 figuras emblemáticas de sus propias colectividades, que representan también a sectores muy específicos dentro de esos partidos, terminan renunciando a sus militancias para poder, digamos, generar este proceso? Yo creo que ellos no comprendieron bien de qué se trataba Chile Vamos. Y hay gente en la derecha que se quedó un poco pegada en la alianza.
que comprometía solo a 2 partidos, que era la UDI y Renovación Nacional, y no comprendieron que, por ejemplo, a este nuevo referente, que es Chile Vamos hoy día, se incorporaban 2 nuevos partidos, que uno representa como el PRI, el Centro Humanista Social Cristiano. Nosotros no somos de derecha, tampoco somos de centro derecha, y queremos caminar, y estamos caminando con esta centro derecha, pero desde nuestra posición de centro. Y creo que eso es lo interesante, porque mira, Juan Manuel, ¿Cuesta cuando se es de centro, cuando...? Claro, y les cuesta a ellos también. Ya. A veces les cuesta a nosotros y también le cuesta a la derecha. Y eso es lo importante, que si nosotros hemos logrado caminar es porque está resultando, es porque logramos entender que para realmente hacer las cosas en concreto para Chile se requiere de converger con amistad cívica, con ser buenos socios. Y creo que la pregunta que nosotros constantemente nos hacemos, y creo que el presidente Piñera, yo creo que lo reflejó muy bien en su entrevista, es ¿para quién vamos a gobernar? Nosotros creemos desde el PRI que tiene que existir un programa de gobierno que apunte a la clase media y a la clase media popular. Creo que ese es el espectro de la sociedad que la nueva mayoría y estos nuevos referentes de izquierda, estos jóvenes... Ya, pero no me tires la pelota para el frente, si tú estás preguntando por tu sector. Sí. La pregunta es, ¿qué crees que le provocó a esos 2 personajes que dice? No entender, se apuraron. ¿Qué es lo que no entendían exactamente? Yo creo que ellos actuaron en la lógica y esperamos que participen en las primarias legales a la candidatura presidencial también Manuel José Osandón y José Antonio Kast, que sean parte de la primaria. Chile Vamos ha sido una demostración de que la derecha, en un ámbito bastante más amplio que el tradicional, ha sido capaz de convivir con distintos sectores y acomodarse en la discusión. No era tradicional de la derecha tener discrepancia, había bastante más visión monolítica, digamos. Yo creo que Chile Vamos ha sido un buen ejercicio de convivencia y de acuerdo, de entrenarnos en acuerdo. ¿Me dijiste que no era tradicional en la centro derecha vivir en la discrepancia? Perdón, pero... O cariño, digamos. Renovación Nacional y la UDI llegaron a ventilar sus diferencias en las páginas policiales. Por eso estoy diciendo que antes, pero ahora no se hace eso. A eso me estoy refiriendo exactamente. Ah, ya, ok. Usted dice que ahora en el proceso Exactamente, que antes la discrepancia no era una cosa semana nada más Evelyn Matei decía, si son primarias o vamos con candidato a primera vuelta, primero hay que resolver cuál es nuestro mejor mecanismo para saber cómo llegamos a ser gobierno y después veremos si es lo que nos conviene más ir con candidato a primera vuelta o primaria. Yo quería volver un poquito... Sí, pero Evelyn Matei no es una parecida en el sector político, digamos. Un poco más al tema anterior, en el sentido de que yo creo que lo que hay que ofrecer a las personas es una propuesta programática sin duda, sólida, pero también proyectos de más largo plazo. Y yo quiero contar lo que hemos hecho en Hemópolis, que es constituirnos en todo Chile con todos nuestros órganos elegidos democráticamente según la nueva ley de partidos, con ley de cuotas, el único partido en Chile que tiene 42% de mujeres en todos sus órganos internos, y uno va construyendo de a poco también una institucionalidad y una base para poder instalar su pensamiento dentro del sistema político. Esto no es solo declaraciones o solo buenas intenciones. No basta con decir, me hago amiga de esto, me hago amigo de esto otro. Tiene que tener un camino trazado con una institucionalidad sólida, seria, y sobre eso vas construyendo de a poco. Nosotros vamos con 500 candidatos a concejales, vamos a partir en eso. Tenemos 3 candidatos a alcalde, el próximo año presentaremos parlamentarios, y así vamos construyendo de a poco, para instalar la idea de la derecha liberal, que es la que a nosotros nos mueve. Sí, pero insisto, yo creo que, de nuevo, el tema de las coaliciones amplias, como las que hoy en día existen dentro de los 3 referentes que hoy en día uno podría ver, con el referente más de izquierda, con el referente de la derecha más amplia y, por supuesto, con la nueva mayoría, es la necesidad de resolver cosas que son contradicción al interior de esas propias coaliciones. Y eso no está resuelto con una propuesta programática donde no se resuelven los disensos al interior. Y recordemos que en el gobierno del presidente Piñera, el presidente Piñera quiso avanzar con la reforma del binominal, la UDI se opuso tajantemente. El presidente Piñera quería avanzar hacia otro tipo de reforma y parte del sector no quería avanzar. Si eso ya era parte de la realidad, eso con fue un 2 partidos políticos, del creo cual que estamos por beneficiándonos lo mismo, ahora. Yo creo que la Eso fue, propuesta, exactamente, eso fue la programática de cualquier sector o cualquier coalición hoy en día requiere necesariamente no taparse los ojos y mirar esto como una realidad. ¿Qué pensar esta última pregunta? Pero uno antes aprende de finalizar? esos procesos también. Marcela, ¿cuándo crees tú que es un buen momento para empezar a decantar y definir las candidaturas presidenciales? Todo el mundo dice después de las municipales, pero
Después de las municipales, ¿cuándo? Algunos dicen en noviembre, otros dicen en marzo. ¿Cuándo es un buen momento? Es que yo creo que ahora las municipales van a reflejar otra cosa. Siempre las municipales se usan de alguna manera como un cierto barómetro. O termómetro para medir, claro, la temperatura política. Pero yo creo que este año ha sido un año distinto, va a tener otro, digamos, hay otro olfato en esto presidencial. Y yo creo que también aquí, claro, el tema programático va a ser clave en lo presidencial, pero yo creo que la atención permanente, como se ha dicho acá, respecto a la unidad política que representa ese programa, es lo interesante también en cómo se resuelve, porque yo creo que el gran tema de la nueva mayoría no fue el programa. Si el programa podría haber sido muy consistente, sino ahí la gran debilidad tuvo que ver con el enemigo interno, ni siquiera con la oposición. Porque la oposición también tuvo crisis respecto a cómo enfrentó ciertos temas. Sino también el enemigo interno en este caso la nueva mayoría? Los sectores más conservadores de la nueva mayoría. Yo creo que es súper clave ver, por ejemplo, cómo el proyecto de despenalización del aborto en 3 causales, los argumentos que venían en contra de ese proyecto, no venían solamente de la oposición, como se dijo ver. ¿Por qué planteas como enemigo interno? Porque uno podría decir al mismo tiempo, perdón, pero si la hay un opinión partido que pública consistente... contundente. Claro, si uno dice, perdona... Pero la opinión pública fue súper contundente en aprobar. Déjame formularte la pregunta. Claro. Miramos antes que me responda, déjame formularte la pregunta. Uno podría decir que consistentemente ese sector más conservador, que es un eufemismo para hablar de la democracia cristiana, consistentemente... No, porque también hay sectores... sectores de la democracia cristiana han tenido siempre los votos y han apoyado con los votos a la presidenta de Chile. Es decir, en su proyecto la democracia cristiana ha concurrido siempre con los votos y por lo tanto nadie podría decir que la DC votó en contra. Uno podría poner otros ejemplos dentro de cuestionamiento. Osvaldo Andrade llevando al Tribunal Constitucional la ley del control preventivo. Claro, pero hubo tensiones en ese proyecto en particular y en otros. Tenían que ver también con la argumentación que se daba, con las indicaciones que se presentaron, en fin. O sea, la tensión... Puede haber discrepancia en un proyecto, digamos, programático de un gobierno. Obvio. Sin embargo, el tema es cómo se avanza esa discrepancia. Yo creo que un gran ejemplo en América Latina, en esos términos, digamos, si uno pudiera decir cómo han resuelto las discrepancias, es, por ejemplo, el Frente Amplio Uruguayo. Porque ellos conviven con una militancia social y política, con sectores que piensan a veces muy distintos. Los de la derecha latinoamericana dicen que hace frente en cualquier momento le van a pasar la cuenta como le está pasando a la nueva mayoría. Claro, pero establecieron mecanismos internos para resolver eso institucionalizado. Y yo creo que eso resuelve de alguna manera el cómo uno genera mecanismos de resolución de esos conflictos. Gloria. Es que no necesariamente tiene que ver con la forma en que se han organizado los distintos partidos dentro de cada coalición. En el caso de este gobierno ha sido la forma de ejecutar finalmente las políticas públicas. Sí, hay un tema de gestión política. Ha influido política, mucho en la calidad de la gestión pública y yo creo que a eso hay que apuntar muy fuertemente también. Sí, porque esto no es solamente que haya discrepancias entre los distintos No, hay un tema de movimientos. gestión política. Es que se le ofrece a la ciudadanía y claramente Gloria, no ha sido suficiente. Porque Gloria... También digamos que sorprende cuando uno ve a la presidenta de la democracia cristiana decir que uno de los problemas que tuvieron es que en el fondo no leyeron en detalle el programa de gobierno. Sí, eso es una mala excusa. Totalmente una mala excusa y yo creo que habla muy mal de la constitución de la coalición. Que haya gente que diga, o sea, ni siquiera el presidente de la democracia cristiana, ex presidente, claro, de la democracia cristiana diciendo, no, en realidad yo esta cuestión nunca firmé, nunca suscribí nada. Yo creo que eso le hace muy mal a la política. Uno si está detrás de un gobierno, tenga el 15% de aprobación o tenga el 80% de aprobación, uno es parte de un conglomerado y por lo tanto responsable de aquello que se comprometió a hacer. Y me parece que la nueva mayoría solo va a lograr salir del escollo y por eso, de nuevo, como partimos la discusión, me parece súper bueno que aparezca gente que diga, ¿sabe qué? Aquí hay que hacer un montón de cosas. Bueno, pongamos la discusión sobre la mesa. Postergar esta discusión hasta después de la municipal creo que solo le hace muy mal a la coalición y obliga, yo creo que finalmente al debate que hay que tener en algún momento. Ya, se me fue el tiempo hace un rato ya, señor director, perdóneme, quiero agradecer. Gracias, Alejandra, como siempre, un placer conversar contigo. Lo mismo, Gloria, muchas gracias. Gloria, muchas gracias por estar aquí. Marcela, lo mismo, gracias por habernos acompañado. Vamos a la pausa, nos quedan cosas pendientes aquí en el Vía Pública, volvemos de inmediato. ¿Qué necesitas para...? Veamos la respuesta a la pregunta que les habíamos hecho en nuestra fanpage, en facebook.com. Desde temprano teníamos la pregunta, pues sabíamos que era el tema que queríamos tocar con ustedes, esta de las discusiones sobre las presidenciables. Entonces le preguntamos, independiente de sus preferencias, ¿quién cree que va a ser el próximo presidente? Así estuvieron las respuestas. Sebastián Piñera aparece con un 39%, Ricardo Lagos con solo un 5% y ninguno de los dos con un 56%. Tal cual como decían parte de nuestros invitados, esta carrera pareciera estar
abierta. De política nos habla nuestro portal 24horas.cl también, entre muchas otras noticias, y nos está dando cuenta que en el caso Soquimich han fijado audiencia para revisar las cautelares de Pablo Longueira, el ex senador y ministro de la UDI, que se encuentra con prohibición para abandonar su casa entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana. Durante los 6 meses que dura la investigación, van a revisar si mantienen esa medida cautelar. Tenemos a esta hora en Santiago una temperatura, según la Dirección Meteorológica, de 8,3 grados y vamos a estar los siguientes 2 días con temperaturas de 27 grados para mañana y 28 para el día miércoles, temperaturas más altas. Ojo, porque de todas maneras las temperaturas son bajas en la mañana, así es que esos cambios medios violentos de repente terminan generando ahí más que algún resfrío. Claro, usted dice, ya pasó agosto, ojo, sí. Pasó agosto, pero de repente septiembre también cuesta pasarlo. Nos vamos con la música de Queen. Se ha celebrado durante todo este día lunes los 70 años que habría cumplido Freddie Mercury, la figura de la música que nació precisamente hace 70 años. Pero estamos escuchando esta canción en particular porque hay una universidad, la Universidad de St. Andrews, que hizo un estudio para determinar cuáles son las canciones más pegajosas o pegadizas según la ciencia. Hizo una serie de métricas, cuando la melodía es, digamos, muy predecible, cuando es golpeadora, cuando es fácilmente recordable, cuando es melodiosa, cuando queda rápidamente grabada en la cabeza. Y bueno, resulta que en el número 1 quedó esta canción, We Will Rock You, de Queen, que aprovecha de homenajear a Freddie Mercury. Así nosotros estamos llegando al final de esta edición de Vía Pública. Mañana, como siempre, después de 24 horas central, nos volvemos a juntar. Vamos a estar analizando el resultado, ojalá un triunfo, de Chile frente a Bolivia. Eso será mañana, después del Central. Que esté muy bien, gracias por su sintonía, descansen. Buenas noches.